Este es el Mississippi. Es el segundo río más grande de América del Norte y la tercera cuenca fluvial más grande del mundo, extendiéndose 2.340 millas desde aquí, en el lago Itasca, hasta aquí, el Golfo de México. ¿Y estos? Estos son sus afluentes, más de 30 ríos, lagos y canales conectados, incluyendo el río más grande de América, el Missouri, conforman el sistema del río Mississippi. Este accidente geográfico aparentemente poco interesante es el cuerpo de agua más importante de los Estados Unidos. Con una velocidad superficial promedio de 1.2 millas por hora, el Mississippi fluye al ritmo de una caminata, lo cual no suena emocionante, pero eso es parte de lo que lo hace tan grandioso. De hecho, este sistema fluvial que estás viendo es la clave para la posición económica y geopolítica dominante de Estados Unidos, y la base para la mayor superpotencia que el mundo haya visto jamás. Esto no es porque sea una gran fuente de energía hidroeléctrica o de agua potable, ni porque sea hogar de muchas especies de peces ecológicamente relevantes. Esas cosas son geniales, pero el poder de las grandes vías fluviales de Estados Unidos radica en el dinero inigualable que genera a través del comercio, el transporte y las exportaciones. Simplemente no hay competencia global cuando se trata de las cifras financieras que generan estas vías fluviales interiores. Déjame explicarte. El Mississippi es enorme. Drena agua de 31 estados y 2 provincias canadienses. Cuando agregas los grandes lagos aquí, y estas 2 vías navegables costeras conocidas como la del Golfo y la del Atlántico, tienes un sistema de alrededor de 28.000 millas de aguas navegables, lo que convierte a la cuenca del Mississippi en la vía navegable más grande del mundo. Esto significa que las vías navegables combinadas de Estados Unidos son más grandes que las vías navegables combinadas del resto del mundo. Si eso es una ventaja, este siguiente dato simplemente no es justo. Este sistema fluvial se encuentra sobre el mayor tramo de tierras agrícolas cultivables de todo el mundo, superando a la India y Brasil. Esto es enorme porque significa que los productos del interior de Estados Unidos, como el maíz, los granos, el carbón, el petróleo y el acero, se transportan dentro y fuera del país en un medio de transporte que ya venía incorporado gratuitamente al terreno. El Mississippi conecta todos los productos manufacturados a lo largo de su curso con el Golfo, el Atlántico y ciudades importantes como Chicago, Pittsburgh, Cincinnati, Houston y Nueva Orleans, moviendo más de 630 millones de toneladas de carga cada año. Y eso es mucho dinero. Solo esta zona de la cuenca alta del Mississippi, que incluye Illinois, Missouri y Minnesota, genera alrededor de 345.000 millones de dólares en comercio cada año. Ahora compara eso con la hidrovía Paraguay-Paraná. Este sistema atraviesa Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y también bordea estos países. Sin embargo, a pesar de esto, actualmente solo maneja 20 millones de toneladas de carga, y tiene varias secciones que no son navegables, como la represa de Itaipú. La represa de Itaipú es la segunda hidroeléctrica más grande del mundo, pero no es navegable, y los esfuerzos para mejorarla se han estancado porque los países involucrados a menudo no se ponen de acuerdo sobre cómo avanzar. Con Estados Unidos, la colaboración para recaudar fondos y asegurar la construcción no es tan complicada. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, junto con el Congreso, simplemente administran las vías fluviales del país. Incluso cuando comparas el Mississippi con un sistema navegable como el río Amazonas, las cifras no se comparan. El Amazonas es naturalmente profundo, así que puede recibir embarcaciones más grandes. Aún así, solo transporta alrededor de 25 millones de toneladas de carga cada año, debido al daño ambiental que provoca construir esclusas y sistemas de presas en una zona tan densamente boscosa. Al final, Estados Unidos simplemente domina. Y toda esta actividad económica explica por qué cada ciudad importante con una población de más de 300.000 habitantes, excepto Atlanta y Denver, está ubicada en una vía fluvial. Pero construir imperios a lo largo de los ríos no es algo único. Las primeras civilizaciones construyeron asentamientos que se convirtieron en grandes ciudades y centros económicos a lo largo de los ríos Nilo y Tigris. Entonces, ¿qué hace que el caso de Estados Unidos sea tan extraordinario? ¿Es pura suerte y cuestión de quién llegó primero? ¿O es una construcción calculada de las vías fluviales que vemos hoy? Bueno, es un poco de ambas cosas. Para entender realmente cómo Estados Unidos aseguró un recurso económico tan valioso, vamos a retroceder a los primeros días de Estados Unidos como nación independiente. Ya tenían una ventaja con el Mississippi, por el que podía navegar una embarcación de bajo costo de un extremo del país al otro sin muchos obstáculos. Pero transportar esos productos no fue fácil. Los padres fundadores se dieron cuenta de lo afortunados que eran de estar en un país con aguas tan interconectadas. Pero no había esclusas, represas, ni canales para hacerlas más navegables y rentables. Para lograr eso, necesitaban, según la Constitución, investigar, desarrollar y mantener los canales navegables necesarios. Así que antes de que se creara la primera escuela formal de ingeniería, voluntarios de todo el país unieron sus esfuerzos y construyeron el canal de South Hadley en 1792. Para cuando se completó el canal de Erie, en 1825, los grandes lagos quedaron conectados instantáneamente con el Atlántico, permitiendo el traslado de mercancías desde el interior hasta la costa este. A pesar de algo de prueba y error, este impulso creció, dando inicio a una era industrial impulsada por vías fluviales interiores. Ya que la gente se asentó cerca de estos canales durante los siguientes más de 200 años, hoy en día, esa visión y planificación temprana se han transformado en más de 12.000 millas de rutas comerciales de navegación interior. Eso es más que la suma de las de Sudamérica, Europa y Asia juntas.
Eso significa que la mayor ventaja que tiene Estados Unidos en cuanto a capacidades marítimas y comerciales es el tamaño y la facilidad que ofrecen sus vías fluviales. El Mississippi y la mayoría de sus afluentes están a bajas elevaciones, lo que crea aguas más tranquilas y mínimas interrupciones por cascadas empinadas y rápidos llenos de piedras. Los barcos de carga, como este, que navegan por estas vías fluviales, son sencillos y tienen requisitos operativos mínimos debido a la falta de posibles daños causados por aguas turbulentas. También significa que estas vías fluviales no necesitan mucho mantenimiento para seguir funcionando, ya que las esclusas, presas y canales enfrentan poca erosión, desgaste y deterioro en general. Estas vías fluviales grandes, económicas y de bajo mantenimiento permiten transportar enormes cantidades de carga de un punto a otro a gran velocidad. Por ejemplo, el uso de barcazas. Una barcaza típica como esta puede transportar alrededor de 1.750 toneladas de mercancía, y normalmente se agrupan en conjuntos de 10 a 15 en un convoy. Así que a su máxima capacidad, esos son 26.250 toneladas de mercancía por convoy. Ahora compara eso con un tren unitario de 108 vagones. Un vagón jumbo puede transportar alrededor de 110 toneladas, así que un tren de 108 vagones solo llevaría 11.880 toneladas. Los camiones son aún peores. Quiero decir, un tráiler grande solo puede transportar 40 toneladas como máximo. Así que solo una barcaza puede entregar el equivalente a 38 camiones. Para mover la misma cantidad de carga que un convoy de 15 barcazas, se necesitarían 1.050 tráileres grandes o 6 locomotoras y unos ridículos 216 vagones de tren. Luego está la velocidad. Uno de estos barcos puede cargarse con 10.000 toneladas de carga en menos de 4 horas y descargarse después del viaje en 8 horas. Esto hace que el sistema de barcazas sea mucho más económico y consciente del medio ambiente que el transporte por carretera o ferrocarril. Esta eficiencia es la razón por la que el sistema comercial de transporte por agua genera colectivamente más de $1.000 millones al día y más de $405.000 millones al año. Esa cantidad de dinero solo puede significar una enorme creación de empleos a lo largo de las orillas de estas vías navegables interiores. Y es cierto, tanto las áreas superiores como las inferiores del río Mississippi en conjunto sostienen más de 1.2 millones de empleos, desde los agricultores hasta los cargadores y conductores de remolcadores. Este sistema de empleo enriquece a la población del Medio Oeste, elevando el PIB general de una nación que ya controla el 30% de la riqueza mundial. Pero, y odio ser ese tipo, no todo es color de rosa. Si no fuera por esta decisión sabia pero costosa, la vía fluvial de $1.000 millones ni siquiera existiría ya. Verás, Estados Unidos ha estado gastando muchísimo dinero para mantener el Mississippi en el mismo curso que inició este dominio de las vías fluviales hace cientos de años. Con el tiempo, los ríos cambian su curso de manera natural a medida que la tierra se mueve, se contrae y se estira. Aunque es algo natural, no funciona para los planes económicos de Estados Unidos. Si la parte baja del Mississippi tomara el curso que debía seguir en los años 70, su verdadero delta ya no estaría en Nueva Orleans, donde siglos de infraestructura han permitido una entrada fluida al Golfo de México. Fluiría hacia el río Achafalaya y desembocaría en una zona sin desarrollar a 75 millas de Nueva Orleans. Mover todo lo establecido en Nueva Orleans y Baton Rouge a un terreno cualquiera costaría miles de millones. Por suerte, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que ha estado a cargo de esta vasta vía fluvial por más de 150 años, lo previó. Construyeron un sistema de control del río de $2.000 millones que obligaría al Mississippi a fluir hacia Baton Rouge y Nueva Orleans. Es un equilibrio delicado que demuestra que esta vía fluvial y el poder económico que aporta no están garantizados. Y si alguna vez llegara a desestabilizarse por cualquier motivo, los resultados serían catastróficos. Ahora, cuando se trata de amenazas externas, no son tan grandes como crees. Quiero decir, no necesitas que yo te diga que es imposible invadir Estados Unidos. Así que, para ser honesto, el único país que realmente puede amenazar el éxito de las vías fluviales de Estados Unidos es el propio Estados Unidos. Y todo comienza con la lucha por mantener lo que ya tienen. Un informe de infraestructura de 2017 de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles concluyó que una gran cantidad de los 300 puertos comerciales, 240 esclusas, que reciben grandes convoyes de barcazas de carga, y varias represas y canales tenían calificaciones de C o D, y necesitaban mejoras importantes. Y sí, sé que dije que estas cosas sufren poco desgaste general, pero por ejemplo, más del 80% de las esclusas de Estados Unidos tienen más de 50 años, y ya superaron su vida útil de diseño. Así que para asegurar estas mejoras, las vías navegables necesitan inversiones fuertes. Y aquí es donde entra la competencia extranjera. Las vías navegables de países como Brasil, China y Europa podrían superar en inversión a la infraestructura actual de Estados Unidos. Solo hay que ver el río Yangtze de China, el río de carga interior más transitado del mundo. Las cifras son impresionantes. El Yangtze mueve alrededor de 2.6 mil millones de toneladas de carga al año. El río conecta las principales áreas metropolitanas de China, su núcleo agrícola y los principales centros industriales, así que la mayor parte del envío de carga es nacional. Pero el Ministerio de Transporte de China está trabajando arduamente para aumentar ese 10% del transporte internacional de carga fluvial a una cifra mucho mayor, y tienen los puertos costeros para lograrlo. De hecho, los gobiernos locales han sobredesarrollado las orillas del río, y la vía principal del Yangtze ya cuenta con más de 3.900 muelles de carga listos para procesar, cargar y descargar mercancías. Sin embargo,
China no se ha detenido ahí. Están invirtiendo en ríos del sudeste asiático y Sudamérica, como aquí en el río Mekong. Comenzando en China y atravesando países del sudeste asiático como Camboya, Vietnam, Laos y Tailandia, esta vía fluvial transporta 128 millones de toneladas de carga cada año, y la mayor parte de la inversión para aprovechar el potencial del río proviene de China. Mientras tanto, en Estados Unidos, el gasto anual estancado en la modernización de vías fluviales ya le ha costado al país miles de millones de dólares en valor económico. Y aunque eso no suena a mucho, los proyectos atrasados podrían hacer que esa cifra aumente rápidamente. Un plan de 2007 para renovar el sistema de presas y esclusas del Alto Mississippi fracasó por falta de fondos, lo que demuestra lo difícil que puede ser reunir el capital necesario para estos sistemas. Más allá de las inversiones complicadas, la vía fluvial del Mississippi enfrenta otra amenaza que afecta a todos los ríos en la mayoría de las partes del mundo: la sequía. En octubre de 2022, una sequía que afectó al centro de Estados Unidos provocó niveles de agua tan bajos que las embarcaciones quedaron atascadas en algunas zonas, causando una acumulación de 2.048 barcazas y 117 embarcaciones mientras los ríos cerraban temporalmente. Esta cuenca fluvial produce el 92% de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos, así que una sola sequía podría arruinar incontables empleos y resultar en pérdidas de miles de millones. Eso fue lo que pasó en 2012, cuando la sequía de las grandes llanuras provocó que el río cerrara 3 veces y se perdieran 35.000 millones de dólares. La sequía se ha vuelto tan grave en el suroeste de Estados Unidos que hay un plan para desviar parte del agua del Mississippi y bombearla hacia la región. Aunque es posible, costaría miles de millones y tomaría años desarrollar completamente un sistema así. Este no es un problema que solo afecte a Estados Unidos, ya que el río Rin en Europa también enfrenta una sequía agravada por el cambio climático. Por eso Estados Unidos busca matar dos pájaros de un tiro: disminuir el transporte de carga por carretera y ferrocarril, lo que reducirá las emisiones de carbono, y mantener su ventaja invirtiendo 2.2 mil millones de dólares para modernizar la infraestructura de vías fluviales. Gracias a una ley de infraestructura aprobada por el Congreso, a finales de 2021 casi 829 millones de dólares se destinarán a mejorar la parte alta del Mississippi, aumentar la capacidad de las esclusas y reparar las represas. Más allá de las reparaciones, la inversión generará más de 72 mil millones de dólares para el PIB del país. Y esto es solo una parte de los planes más grandes de la nación para enfocarse en maximizar el potencial del Mississippi. Así que, incluso con la amenaza de inversiones extranjeras, vías fluviales más profundas a lo largo del Amazonas y una mayor coordinación en el Yangtze, Estados Unidos solo necesita hacer las inversiones correctas para mantenerse por delante de todos. Llámalo suerte, llámalo estrategia y décadas de planificación, o llámalo ambas cosas. De cualquier manera, el río Mississippi significa que Estados Unidos no va a perder su dominio económico en el corto plazo. Si el país juega bien sus cartas, invirtiendo en tecnología avanzada para sus esclusas y represas, y asegurando un cauce estable que siga su curso, seguirá cosechando los beneficios de una geografía casi perfecta y una gran visión de futuro. Básicamente, está en sus manos ganar o perder.